Pepe Esquinas, más conocido así para los amigos, es una persona pues entrañable y al mismo tiempo eminente, las dos cosas. Voy a dar algunos datos muy poquitos para una presentación porque le quiero dejar hablar y que aprovechemos su palabra el máximo posible. Él nació en 1945, es doctor, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Luego ha sido y es doctor en genética y máster en horticultura por la Universidad de California en Norteamérica. En los años 70 trabajó como investigador del INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y fue profesor numerario también de la Universidad Politécnica de Madrid. Solicitó una excedencia para incorporarse para trabajar en la FAO, ya sabéis, la Food and Agriculture Organization, el organismo de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, que se creó en 1945 precisamente, uno de los primeros organismos de las Naciones Unidas. Entonces he trabajado durante unos 30 años, hasta el 2007, si no tengo mal los datos, ocupándose fundamentalmente de problemas cruciales para la agricultura, como son los recursos genéticos, la biodiversidad agrícola, que es un aspecto muy importante de lo que va a tocar hoy, la cooperación internacional y ética para la agricultura y la alimentación, y ha ejercido una serie de funciones como alto cargo de la FAO. Ha sido secretario de la Comisión Intergubernamental, secretario de un organismo que tiene 170 países, o que tenía en aquellos momentos 170 países miembros, de la Comisión Intergubernamental sobre Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación de la FAO. Eso por el periodo de 1983 a 2007. Luego también ha sido secretario del Tratado Internacional para los Recursos Fitogenéticos desde que entró en el año 2004 y hasta el año 2007. También ha sido presidente del Comité de la FAO para Ética de la Agricultura y la Alimentación desde su creación en 1999 hasta 2007. Esto le ha llevado a viajar por más de 100 países y ha promovido y coordinado la negociación de numerosos acuerdos y códigos de conducta internacionales, incluyendo entre ellos el Tratado Internacional sobre los Recursos Genéticos. Tiene muchos libros publicados y muchos artículos, entre ellos uno que no está publicado todavía, pero que se publica el día 3 de mayo y que os lo digo para que toméis nota. Se llama Rumbo al ecocidio. Y en el capítulo tercero y cuarto trata precisamente de los temas que hoy va a explicar resumidamente. Ha recibido numerosos premios por su actividad docente y por la investigación, y se jubiló en 2014, momento en que dejó de ser director de la Cátedra de Estudios del Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba y profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Sigue colaborando con las Naciones Unidas. Yo de vez en cuando lo he llamado, no, estoy en Roma, estoy en Canadá, o no, por ahí, ¿no? Viajando continuamente en congresos, en acuerdos internacionales y colaborando con universidades y centros de investigación de diversos países. Y además, para gente como nosotros, que somos un poco indocumentados, ¿verdad? Pues también se ofrece con gran paciencia para enseñarnos algunas cositas que serían de interés que supiéramos y que profundizásemos y que nos llevasen también a cierto compromiso, porque son cosas que claman al cielo, verdaderamente. Pepe Esquinas, te dejo la palabra. Cuando tú quieras puedes presentarte. Encarna, tendrías que dejarle cuando él diga la posibilidad de hacer la presentación de diapositivas. Adelante, Pepe. Muchas gracias por todo. Oye, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias también al Instituto Munier por la oportunidad que me da una vez más de colaborar con vosotros. La FAO, decías tú, se creó, es uno de los primeros organismos. De hecho, fue el primer organismo, por una razón muy simple, de las Naciones Unidas, el primero que se crea, porque, claro, la Segunda Guerra Mundial provoca una hambruna tremenda, y el primer organismo es el que se va a ocupar de la lucha contra el hambre. Después vienen todos los demás, y en efecto fue
el 17 de octubre de 1945. Bueno, tú has dicho ahí una barbaridad cuando has dicho los demás somos unos indocumentados. No, no, el indocumentado soy yo en muchas cosas, menos unas poquitas de las que sé. Y en esas que sé, sí, hay alguna que sé más. Pero todos somos documentados o indocumentados según en qué cosas. Pero lo importante es que todos tenemos curiosidad por saber más. Y hoy, bueno, pues vamos a ver. Yo lo que quiero es compartir con vosotros, como en otras ocasiones, conocimientos, experiencias, y la experiencia que me ha dado trabajar 30 años en la FAO y visitar 120 y tantos países, pues realmente a mí me ha enriquecido profundamente, porque me ha permitido el ver el mundo con una visión completamente distinta. Es más, me ha permitido conocer a mi país y conocerme a mí mismo al poder compararlo con muchos otros. Cuando hablo de mi país no hablo de banderas ni cosas de esos, hablo de las realidades humanas y medioambientales. Que están por encima de todas las demás cosas, a mi entender. Y el tema del que vamos a hablar, tú pusiste el título, porque recuerdo que la última vez que hablé con vosotros, que tuvimos la oportunidad de compartir cosas, fue sobre el tema del hambre en el mundo, el sistema agroalimentario, si se puede alimentar al mundo o no, si el hambre se puede solucionar o no. Y yo decía, absolutamente, se puede solucionar. Si existe la voluntad política y el compromiso individual de cada uno de nosotros. Y en ese contexto metí el tema de la biodiversidad como uno más, entre los muchísimos otros factores. Ahora, yo recuerdo que tú me decías, Pepe, ¿por qué no hablas del imperialismo sobre las semillas? Y yo te digo, oye, eso suena mal si va a ser simplemente una charla sobre ese tema, pues parece que yo soy un radical. Y, hombre, si por radical se entiende las raíces en el suelo, lo que es radicado en el suelo, que es el origen de la palabra, sí, lo soy. Pero no, eso no quiere decir que esté en babia o que sea un radical políticamente, aunque a veces puede ser necesario también. Y entonces vamos a hablar del hambre y en ese contexto hablamos de las otras cosas. Y ya hace poquito en otra reunión que nos encontramos, pues tú me dijiste, y si ahora ponemos, me parece perfecto. Entonces vamos a hablar de las semillas. Tú has puesto dentro del contexto, le has dado el título, pérdida de la biodiversidad, yo añadiría agrícola, y ahora explicaré por qué, que no estamos hablando de perder el oso panda, sino la biodiversidad agrícola, y semillas patentadas por el imperialismo agroalimentario. Bien, vamos a ver, para ver el contexto y para poderlo entender bien en profundidad, y dado que la mayoría no sois expertos en el tema, yo voy a ver un poquito qué es la biodiversidad agrícola, por qué es importante, cómo se desarrolla a lo largo de milenios y cómo se pierde en menos de un siglo. Y cuál es su valor, no solamente económico y social, sino también estratégico. Entonces, ese es el contexto en el que quiero ver, para después mostrar cómo al perderse, al reducirse la cantidad de biodiversidad disponible, biodiversidad agrícola, y sin embargo ser esencial para la alimentación del mundo, pues empiezan los grandes intereses a apropiarse en la medida en que un bien es escaso, se privatiza porque es rentable. Cuando había muchísimo, era un bien común de la humanidad. Cuando se le ve el fondo, como ocurre en tantas otras cosas, entonces se apropia. Y entonces el problema se complica, porque ahí justamente es donde entran los intereses comerciales de un pequeño número de grandes multinacionales que controlan. Por lo tanto, si controlan la base del alimento, controlan el alimento y, por tanto, de alguna manera adquieren un gran poder, porque quien controla el alimento controla el mundo. Bien, esto es un poco esquemáticamente. Entonces, lo que vamos a hablar ahora va a ser, primero, hablaremos de por qué es importante la biodiversidad para resolver el problema del hambre, cuál es su valor desde varios puntos de vista, y después vamos a ver con diapositivas, ahí es donde yo quería las diapositivas, el proceso que tiene lugar desde, pues mira, para ponernos en el contexto temporal, la Tierra
tiene unos 5.000 millones de años de edad, es un poquito vieja. La vida sobre la Tierra, la primera vida, los primeros seres rudimentarios, aparecen hace unos 3.000 millones de años. Y esto va evolucionando, se van desarrollando organismos más complejos, pluricelulares, etc. El ser humano empieza hace poco menos de 1 millón de años y la agricultura es sumamente joven, solo tiene 10.000 años. Por lo tanto, esta biodiversidad agrícola, la que utilizamos en la agricultura, claro, no estamos hablando, repito, de la biodiversidad silvestre. Hablaba antes de los pandas, la ballena, los delfines, que es mucho más sexy, pero no se come. Vamos a hablar de la que es menos sexy, la biodiversidad o la diversidad del trigo, del maíz, del arroz, pero que es fundamental para la alimentación humana. Y veremos con ejemplo el por qué es clave para poder seguir alimentándonos. Eso es un poquito para ponernos en el contexto. Y luego después, una vez que veamos las diapositivas para ver justamente este proceso y sus relaciones también con los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, etcétera, vamos a ver qué ha pasado a partir de mitad del siglo pasado, en los años 70, cuando aparece la Revolución Verde, que tuvo una parte positivísima porque aumenta mucho la producción agrícola en el mundo, pero tuvo una parte muy negativa, que es la sustitución de las variedades tradicionales de los agricultores por un puñado de pequeñas variedades comerciales y uniformes que son muy productivas, pero tienes que echarles fertilizantes, pesticidas, insecticidas, bactericidas, maquinaria, agua, etcétera, etcétera. Y cómo esas grandes multinacionales empiezan a apropiarse por ley, por leyes que ha aprobado el mundo, o por tratados de libre comercio, o por leyes que ha aprobado la propia Unión Europea, y empieza porque esas leyes exigen, por ley, que las variedades para ser comercializadas y usadas en el campo y vendidas y compradas tienen que ser uniformes y estables. Con lo cual, todas las variedades tradicionales no cumplen ese requisito. Y luego veréis por qué no lo pueden cumplir, ni lo pueden cumplir, porque tienen la necesidad de tener una diversidad interna capaz de adaptarse a las condiciones variables del medio ambiente y de las necesidades humanas. Y la naturaleza las ha rechazado. Bueno, pues esas uniformes estables son las que nos imponen ahora. Y por lo tanto somos dependientes cada vez más de esas compañías que te venden el paquete completo. La semilla, el fertilizante, el pesticida, el insecticida, que va bien con esa semilla. Y esa semilla es productiva si le pones todo eso. Entonces el agricultor pierde su autonomía, pierde su capacidad de producción y entramos en determinadas crisis alimentarias cada vez más globalizadas porque cada vez depende menos de nuestra producción esas crisis. Está clarísimo en Ucrania en estos momentos. ¿Hay guerra en Ucrania? A pasar hambre en el mundo. ¿Pero qué coño tiene que ver una cosa con otra? En principio, perdonadme la expresión, si nosotros podemos producir nuestros alimentos, los países que tenemos la capacidad de producir nuestros alimentos, España es uno de ellos, no tendría por qué afectar absolutamente para nada. Perdonad que se me ha olvidado quitar esto. Absolutamente, hay un problema, desgraciadamente, es un problema gravísimo, es un problema humanitario, pero no tendría por qué dispararse los precios de los productos alimentarios en España. Bueno, este es un poco el contexto en el que vamos a hablar y vamos a ver en ese contexto cómo la FAO, a partir de los años 70, empieza a tomar cartas en el asunto y empieza a intentar regular este problema, asegurarse de que no se pierde toda la biodiversidad agrícola, a desarrollar un tratado, que es justamente ese en el que yo trabajé durante muchos años, Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que es hermano gemelo del Convenio de Biodiversidad. Uno para la silvestre, otro para la agrícola, o al revés, uno para la agrícola, otro para la silvestre. ¿Vale? Y bueno, ahí pues después abrimos el debate para discutir todo lo que queráis y si algunas de las cosas que tenéis en mente, pues por favor podéis interrumpirme cuando queráis y en cualquier caso en el debate, tú por favor Luis, párame porque yo a veces me lío
Tú ves que eso y basta. Y entonces empezáis y bueno, no pasa nada. Ya os he hecho un resumen. Si a alguno llegamos, pues está bien, en las preguntas se resuelve. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, vamos a ver, ¿por qué tiene que ver las semillas o biodiversidad agrícola o recursos genéticos para agricultura y alimentación? Porque es lo mismo. Bueno, no es idéntico, pero más o menos. O sea, cuando estamos hablando de la biodiversidad agrícola, estamos hablando de las semillas fundamentalmente. Si hablamos de la vegetal, que es de la que vamos a hablar. No vamos a hablar del animal, aunque la problemática no es muy distinta. Pero vamos a hablar de la vegetal. Entonces estamos hablando de las semillas, o también se dice en general recursos genéticos, en el sentido de que esa biodiversidad es un recurso. Y es genético porque las diferencias entre un tipo, una variedad y otra, entre una semilla y otra, entre una especie y otra, es genética. Si no es genética, si es una diferencia ambiental, no nos interesa. Nos interesa la que va contenida en unos genes que se han desarrollado a lo largo de 10.000 años de evolución, adaptándose a condiciones locales. Por eso nos interesa. No podemos perder de un plumazo un tesoro de esta magnitud. Bueno, fijaros si es importante, incluso antes de empezar, que en la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo, los servicios de inteligencia alemanes, tenían una unidad de recolección de biodiversidad agrícola en los países por donde iba, de recolección de las semillas tradicionales de los agricultores, porque es un bien estratégico. Si tenemos tiempo, os mostraré algunos ejemplos más. El propio ministerio, en el caso del Banco de Germoplasma de Brasil, no depende del Ministerio de Agricultura. El Banco de Semillas depende del Ministerio de Defensa. Hay unas razones históricas relacionadas con el caucho. Pero vamos, eso, si tenemos tiempo, hablamos de eso, las preguntas los podemos resolver. Pero no me voy a detener en eso. Bueno, ahora lo que sí quiero es veamos con estas diapositivas este proceso que nos lleva y a documentar la importancia que tiene. Ayer con Luis vimos dos posibilidades. Todas esas intolerancias a raíz de tener las tripas regulares, que ya me han dado tratamiento, pero por favor. Sí. Voy un momentito, a ver si la veo por aquí. Además, siempre he solido, o sea, Carlos es mucho más sensible que yo puedo comer casi cualquier cosa. Apaga todos los que estén sin apagar. Sí, ya está. Es que no la veía. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver las diapositivas. Decía, ayer hicimos una prueba con Luis y le mostré dos posibilidades, una muy breve de 10 o 15 diapositivas y otra más larga. Y él dijo, no, más ilustrativa la larga. Es verdad, puede consumir un poquito más de tiempo, pero no importa. Lo que voy a intentar en esta larga es ir muy deprisa. Entonces veréis que alguna hasta me la salto, y otras hablaré muy rápidamente, pero es verdad que se entiende mucho mejor el proceso que vamos a ver, que es el de creación de la biodiversidad, pérdida de la biodiversidad, y las implicaciones sociopolíticas y económicas y legales que todo esto tiene. Bueno, vamos a ver. Ahora ya sí compartiría pantalla. Sí, puedes compartir ahora. Puedo compartir, vamos a ver ahora dónde tengo yo. La tengo aquí abajo, pero ¿cómo podemos hacer? Compartir, pero... sí, aquí está. Yo creo que es este. Ok. Entonces. Y ahora decíamos ayer que para poder, si yo recuerdo bien, era aquí. Y vemos pantalla. Eso es, sí. ¿Vale? Perfecto. Bueno, entonces, esto simplemente muestra que no estamos hablando de los pandas ni de los elefantes. Estamos hablando de esta biodiversidad que es muy típica en cualquier... Aquí, cuando yo era niño, en el mercado había muchísima diversidad de todo. Ahora ya no. Ahora son variedades, hay poquita diversidad. Pero, y esto ocurre en todas partes del mundo. Esto es en el Medio Oeste,
¿Por qué me viene esto ahora? No. He puesto la que no es, perdonadme. Perdonad de nuevo. ¿Cómo hago yo de nuevo? A ver, escape. Me parece que era lo que me dijiste ayer. Sí. Escape de nuevo. Incluso la voy a poner encima de esta. Eso es. Perdón. Vamos a ver. Bueno. Ahora habíamos dicho aquí. Bueno, esto, primero, fijaros bien, es un poco lo que está ocurriendo. Lo que estamos haciendo es lo que se ve aquí. Este es el árbol de la vida, es el proceso evolutivo de la humanidad y de todos los seres vivos, el árbol en el que las plantas, reptiles, insectos, etcétera, y ahí el ser humano, un mamífero de una de las ramitas, ni más ni menos que cortando el árbol, el tronco. Eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Por eso el libro que os decía antes, Rumbo al ecocidio. Ahí hemos puesto rumbo. Y eso hay que corregirlo, o de lo contrario, se jodió el árbol. No pasa nada. La vida va a seguir, pero nosotros no. La especie humana no. Es el contexto más amplio que trato, realmente es el que trato en el libro. Esto es para ponerlo en el contexto del hambre, esperando a que el niño muera para comérselo, es una famosa premio Putzinger de hace años. Y esto, aquí tenemos lo que os decía antes, la biodiversidad agrícola a la base de la alimentación. A la base porque, vamos a ver, ¿qué es agricultura? La agricultura no es ni más ni menos que la transformación o sea, la producción de alimentos, no es ni más ni menos que la transformación de los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, en alimentos. Eso es lo que hacemos. Y lo puedes hacer un agricultor en su campito o lo puedes hacer en un laboratorio, me da igual. O con ingeniería genética. Siempre necesitas esos recursos naturales. Tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía. Bien, aquí estamos hablando de uno de esos recursos, la diversidad biológica que se usa en agricultura. En este caso sería en Guatemala, en América Latina, o en este caso pues sería en Nigeria, pero en todos los casos estamos viendo que son distintos cultivos y una gran diversidad. ¿Cómo empieza la agricultura? ¿Cómo empieza a producirse esa diversidad que hoy consumimos? Bueno, en primer momento, esto es un cuadro del Museo de Antropología del Cairo, en el que el ser humano no entendía lo que era una planta de trigo, de cebada o de avena. De hecho, aquí no se aprecia, pero están mezcladas todas ellas y las va colectando y se las come porque ve que son comestibles. En un momento determinado, pues alguien se da cuenta de que cuando los niños hacen caca al lado de la cueva y se han comido una sandía o equivalente, las pipas germinan en esa especie de estercolero, porque está fertilizado y nace una planta de sandías. Ese es el nacimiento de la agricultura, ni más ni menos. Y seguramente quien lo descubrió no fue un hombre que se iban de caza y a pescar, eran las mujeres que estaban siempre preñadas y con niños, con lo cual eran las que se quedaban al lado de la cueva y entonces el primer agricultor probablemente fue una primera agricultora. Y en ese sentido, ahí comienza, hace unos 10.000 años, el proceso de decir, hostia, pero si puedo cultivarlo al lado de la cueva, al lado de mi casa, ¿por qué ir a cazar? Bueno, a lo mejor. Y entonces el hombre, evidentemente, todo esto le lleva a poder permitirse el lujo de vivir en el mismo sitio y dejar de ser nómada. Hay un proceso de probablemente más de 1000 años entre el nómada y el sedentario. Pero entonces, cuando el ser humano va de un lugar a otro, en ese periodo interino entre nómada y sedentario, ¿qué es lo que lleva con él de un lugar a otro? Pues lleva lo que tiene, las posesiones más valiosas, la familia, los animales y las semillas, que ha descubierto, que es capaz de sembrar ahora, y las lleva de un lugar a otro. Y esas semillas se van adaptando a esos lugares tan distintos a los que llega, que pueden ser lugares verdes y montañosos como este, o secos y llanos como este. Pero lo que se va, esa adaptación lleva a que la evolución natural permita
la evolución de distintos tipos de semillas, adaptadas a esas condiciones de frío, de calor, de humedad, de sequía, de lo que queráis, resistentes o no a una enfermedad o a otra enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, estas son, este es el caso del maíz, aquí tenéis muchísimas semillas distintas, de distintos colores, de distintas formas, de distintos tamaños, especializadas. Esta, por ejemplo, es muy resistente, perdón, tiene una gran cantidad de almidón. Esta, sin embargo, tiene mayor cantidad de proteína. Esta negra de aquí arriba es para la producción de un licor con bajo contenido en alcohol, que se utiliza mucho en la región andina. Otras son las palomitas para fritas. Pero, en definitiva, este es el proceso en el que se han ido adaptando a las necesidades humanas y a las distintas características de suelo y de clima. Claro, no hace tanto tiempo que ha empezado a perderse esa diversidad. Yo recuerdo cuando era niño, esta foto, por ejemplo, es un campo de los años 40, en cualquier lugar de España. Yo creo que esta la sacamos en Turquía porque en España ya no había. Pero lo que veis es que en el mismo campo tenéis una espiga, es trigo. Tenéis unas espigas que son sin pelos, otras con pelos, unas más largas. O sea, hay una enorme diversidad. Incluso, no ya fijaros, os digo las cifras de la pérdida de la biodiversidad. Mirad, en un estudio de la FAO de hace unos años, encuentra que a nivel de especies, el ser humano ha utilizado a lo largo de su vida entre 8 y 10.000 especies distintas para agricultura y alimentación. Hoy cultivamos no más de 150 especies de forma comercial. Se ha renunciado a toda esa diversidad. En cuanto a variedades, ahora lo vamos a ver, cómo se ha perdido más del 90% de las variedades utilizadas para cada especie a principios del siglo. Pero otra pérdida, que es la que se ve aquí, es que dentro de la variedad, esta es una variedad, pero dentro de ella había mucha diversidad. Esta diversidad hoy no se encuentra. Hoy en el campo son todas las plantas igualitas, lo cual puede ser una ventaja, pues la gente además pide, pero me va a dar usted una manzana de un color y otra de otro. No, pero es un inconveniente desde el punto de vista de selección natural. Todas son iguales. Si una es resistente a una enfermedad, todas lo son, pero si una es vulnerable, pues se jodió el milagro. Ahí se mueren todas. Este es un poquito la idea, pero este es un campo, como digo, que podía encontrarse pues en los años 40 en España, en 1940 obviamente. Bueno, esto no vamos a entrar, pero también había malas hierbas que podían pasar sus genes a las especies cultivadas, dándoles más rusticidad. ¿Cómo se mantenía esa diversidad? Pues a través de un proceso, que era el proceso tradicional de cultivo, que, cuidado, yo no digo en absoluto no. Algunos pueden pensar, pues entonces estamos echando de menos aquello. No, por Dios. Hoy, afortunadamente, la tecnología nos permite vivir mucho más cómodo y hacer estas cosas mejor. Pero el proceso a lo largo de milenios ha sido el que os voy a mostrar aquí. Y además, fijaros que en estas fotografías hemos cogido distintos continentes y países y distintos cultivos. Esto sería en Pakistán y veis el arao, que realmente es un arao romano en el que se está sembrando pues por lo que sea, porque para cualquier cultivo el proceso es siempre el mismo, se está preparando la tierra. Una vez preparado la tierra, pues que se puede preparar como el otro o como este con un machetillo en la mano y se empiezan a sembrar las semillas. Este sería en México y están sembrando maíz. Este sería en Asia, seguramente en China o India, no me acuerdo. Y lo que tienen son campitos de arroz. Pero fijaros que cada variedad es distinta. Fijaros que en cada trocito unas son más tempranas, otras son más tardías, son variedades distintas. Este sí es en India y es la recolección. Y después viene la trilla de lo que quiera que sea el producto. Para separar el trigo de la paja. Primero hay que triturarlo y después viene a aventarlo, es separar el trigo de la paja. Esto es quinoa y esto es en Perú, pero veis que el proceso es parecido en todas partes. Y bueno, este era el método tradicional que yo lo he visto hacer en España antes de que existiesen las máquinas y antes de que existiesen incluso las máquinas aventadoras. Esto se podía hacer así también. Bien. Y después se consumía a nivel doméstico.
o se vendía a nivel doméstico y bueno, ahí terminaba y se guardaban las semillas que a uno le interesaban, pues para sembrarlas al año siguiente. ¿Quiere eso decir que en ese proceso milenario no había una selección para obtener los mejores? Para que hubiese un proceso evolutivo en que las sandías fueran cada vez mejores, o los tomates o los pimientos. Claro que lo había. Los agricultores no eran tontos, al revés, eran muy sabios. Cicerón define la agricultura como dice hace 2000 años, la profesión propia del sabio, la más adecuada del sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Claro, esa agricultura que este hombre tenía que saber un poquito de todo, de climatología, de edafología, del tiempo que iba a hacer más adelante, de qué semillas se podía sembrar en este campo o en el otro. Y cuando veía un mutante, como es este el caso, ahí veis un par de plantas que han crecido más, pues evidentemente este mutante lo seleccionaba y era lo que sembraba al año siguiente. ¿Vale? O sea, ha habido un proceso, no cabe ninguna duda. Me interesa el agricultor que selecciona lo que quiere, que es lo que va a sembrar al año próximo. Todo este proceso lento, muy lento, pero que consigue pues transformar el mundo, pues llega prácticamente así, casi sin tocarse, hasta la revolución industrial. Ya en la revolución industrial ocurre un fenómeno, y es que aparecen las grandes ciudades y el centro de producción se separa del centro de consumo. Antes eran las mismas comunidades de agricultores que producían y consumían el producto. En la medida en que aparecen las grandes ciudades, ya ahí necesita alimentar a toda la gran ciudad. Y entonces el agricultor empieza a producir de forma más masiva para poder alimentar a la ciudad. Pero sobre todo, 100 años después, con la aparición de la llamada Revolución Verde, que es la revolución en la que ya empiezan a aparecer los fertilizantes, las maquinarias, la selección genética no hecha por el agricultor, sino ya hecha directamente por el genetista, la que hace el gran cambio, que permite producir más, pero al mismo tiempo va a llevar a la eliminación de las... de este proceso selectivo y a la eliminación de las variedades tradicionales. En este proceso selectivo que os digo, yo recuerdo cuando yo era niño y salía una sandía dulce y decía mi papá, oye Pepito, guarda las semillas porque esta sandía es muy dulce. O un tomate que era muy rico de sabor, guarda las semillas de este tomate porque es muy bueno. O un melón que se podía conservar hasta Navidades. Oye, este se conserva muy bien y aguanta hasta Navidad, guarda las semillas. Ese era el proceso selectivo. Mi papá no lo sabía, yo tampoco, pero estábamos haciendo mejora genética. No solo estábamos seleccionando los mejores y por lo tanto permitiendo ese proceso lento de mejora, sino que estábamos adaptándolo a las condiciones locales de nuestro campo y de nuestros gustos. En esas variedades tradicionales estaban basadas las recetas de la abuela. Por eso hoy cuando las haces con otras variedades ya no saben igual. Claro que no. Porque ahí había un proceso de coadaptación entre el ser humano, su planta y su suelo. Bueno. Aquí, claro, en la medida en la que aparecen las cosechadoras, que sean estas máquinas, pues ya necesitas, para empezar, que todas las plantas tengan la misma altura, que todas maduren al mismo tiempo, si no, no te sirve la máquina. Quiero decir, hay ahí una presión para uniformizar, pero es que por otra parte el mercado también te exige uniformidad a la hora de vender. Todo esto aumenta la producción, en efecto, pero tiene la contrapartida. Y ahí ya también se sustituye, ya empieza a sustituirte el trabajo del agricultor que seleccionaba por el trabajo del mejorador, que va a polinizar a mano y que va a permitir pues, que el proceso de evolución, de mejora genética, sea mucho más rápido. Y entonces esa es la revolución verde. Pero fijaros bien que al ser muy exitosas esas nuevas variedades, más productivas, muy seleccionadas, pero exigiéndoles uniformidad, ha sustituido a aquellas variedades que veíamos antes, con campos pequeñitos, cada una de su padre y su madre completamente distintas, por
campos uniformes. Los agricultores felices porque ahora tienen que trabajar menos, pero ahí está. ¿Cuál es la contrapartida? Porque todo lo bueno tiene una contrapartida. Entonces, ¿cuál fue el efecto negativo de esa revolución? Justamente la pérdida de la biodiversidad agrícola, la pérdida de las variedades tradicionales que de pronto son sustituidas por las nuevas variedades comerciales. Vamos a ver qué significa esa pérdida, qué efectos, os decía antes, por qué era importante. Mira, os cuento quizás el caso más claro, más ilustrativo, es el caso de la patata, de la famosa hambruna irlandesa del siglo XIX, 1845, 46, 47, 1800, 40 y tantos, hay una gran hambruna en toda Europa, pero principalmente en Holanda. Lo que poca gente sabe es que eso fue debido justamente a la falta de diversidad biológica de la patata. La patata no existía en Europa. La patata viene de América Latina, de la zona andina, de Perú, Bolivia, Ecuador, y se trae a Europa solo en el siglo XVI, XVII fundamentalmente, y se extiende muy rápidamente. Y sobre todo en países donde el clima no permite la producción alta de cereales, de trigo o de cebada, pues ahí interesa mucho la patata y sustituye a esos cereales, que es el caso de Irlanda y de Centro Europa y de las islas en general. Bueno, y este era el caso de Irlanda en aquel momento. Las patatas que llegan a Europa eran todas iguales, redonditas, marrón, blancas, amarillentas por dentro, y muy bien, perfecto. ¿Qué ocurre en 1843-44? ¿Cuál es el elemento? Aparece una enfermedad que no se conocía, que no existía en Europa, que es el Phytophthora infestans, un hongo. Y ese hongo mata todos los patatares de Europa, todos. En 2 o 3 años no queda una planta viva. Entonces, ante este problema, empieza a morir gente de hambre, por eso la famosa hambruna. En Irlanda, país con 10 millones de habitantes, 2 millones y pico mueren como consecuencia de la hambruna en 2 años. Y otros 2 o 3 millones tienen que emigrar a Estados Unidos. Por eso los Kennedy son de origen irlandés, el actual presidente Biden es de origen holandés, etcétera. Irlandés. Justo son por aquella emigración, incluso San Patrick, que es el patrón de Irlanda, es también la figura religiosa más respetada en Estados Unidos. Pero la causa fue aquella. Entonces, ante eso, en Europa se tiende a buscar algún tipo de producto químico que pueda matar este hongo. No se encuentra nada. Y alguien tuvo la felicidad de decir, bueno, ¿y qué pasa si vamos al sitio de donde vienen las papas, de donde viene la patata, a Perú, a Bolivia? A lo mejor allí hay resistencia a esta enfermedad, a lo mejor hay variedades de patatas que son resistentes. Y fueron. Y esto es lo que encontraron. Las patatas no eran todas iguales y marrones y redondas. Eran de forma de tirabuzón, o más largas, o más pequeñas, o más grandes, de distintos colores, como veis. Y si las abrimos, si las partimos, esto es lo que encontraron. Distintas formas, tamaños, sabores, olores y, por supuesto, distintos tipos de resistencia. Y afortunadamente, en esta enorme diversidad, seleccionada por los agricultores a lo largo de milenios, y que cada campito de agricultor tenía sus variedades, distintas de las del otro. En esta inmensa diversidad, claro que encontraron resistencia al Phytophthora infestans. Esa resistencia la trajeron y la incorporaron en las variedades a las que estaba acostumbrado el paladar europeo. Y el problema queda resuelto. Por eso esa biodiversidad es tan importante. Y es tan importante a nivel mundial. Porque cuando aparece una nueva enfermedad, si no hay diversidad, yo no puedo seleccionar si no hay diversidad. No puedo seleccionar lo que me conviene, lo más adaptado, resistencia, etcétera, si no hay diversidad. En la uniformidad no hay selección posible. Bueno, este es un ejemplo muy antiguo, pero ¿qué ocurre? Pues en los años 70 se produce otro ejemplo. Hay muchos, hay miles, pero otro ejemplo que también tuvo muchísima importancia, que fue un problema parecido con el maíz de Estados Unidos.
Entonces, lo que ocurre allí es que aparece una enfermedad que ataca solo a los maíces híbridos, que es el Mintosporius maides. Y cuando dicen, ¿pero por qué ataca solo? Bueno, pues resulta que es que habían utilizado para la producción de todos aquellos maíces híbridos una sola variedad, que era, o sea, una variedad que tenía un citoplasma que era androestéril y que por tanto facilitaba mucho la producción del híbrido, porque se controlaba muy bien quién era el padre y quién era la madre de esa variedad. Entonces resulta que ese citoplasma que utilizan pertenecía a una única variedad, que era la Arizona 1243. Era de la misma. Ese citoplasma era susceptible a un hongo que se llama el Mintosporius maides y ¡pum! En 2 años baja la productividad, se mueren los maizales, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en Texas, en Nevada, en California, etc. Y cuando buscan la causa ven que era la falta de resistencia a esa enfermedad. Entonces buscan. Y esto es lo que encuentran. Estos maíces los encuentran en África. También hay un centro de diversidad en México, pero lo encuentran en África. Y entonces ahí encuentran la resistencia del Mintosporius maides. Lo traen y resuelven el problema. Aquí no hubo millones de muertos como en Irlanda, pero sí pérdidas por valores inmensos, hasta el punto de que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos convoca una reunión extraordinaria para tratar este tema. Y se dan cuenta de pronto de que esa revolución verde les ha llevado a la pérdida de la inmensa diversidad que ellos tenían antes. De tal manera que estaban cultivando no más de 5 o 6 variedades de guisantes o 25 variedades de cacahuetes. Antes eran miles. Y entonces publican un librito que se llama La vulnerabilidad de nuestros cultivos y llevan el tema a la FAO, a Naciones Unidas, porque es un tema de importancia mundial, porque ellos, para encontrar resistencia, tuvieron que ir a África. Y en el caso de la patata, tuvimos que ir a América para encontrar resistencia y salvar a Europa. Bien. ¿En qué lugares está esta diversidad? ¿En cualquier parte del mundo? Sí, pero hay mucha más en determinadas zonas. Este es un científico, Vavilov, de los años 20, que recorre el mundo entero en busca de la diversidad biológica de las plantas cultivadas. Y lo que encuentra es que no está distribuida al azar, ni mucho menos, sino que en las zonas tropicales y subtropicales, donde hay una mayor vegetación, es donde está localizado la diversidad. Y entonces encuentra lo que él llamó centros y subcentros de biodiversidad agrícola, que son estos para los cultivos que veis ahí. Para distintos cultivos tienes distintos centros. Ahí son 8 centros y 4 subcentros. Claro, entonces, ¿dónde encuentra esa diversidad? Pues mirar, para la cebada en el medio oeste. Por lo tanto, esta diversidad que veis aquí de colores y de tamaños, pues representa también una gran diversidad en cuanto a otras características como enfermedades o frío o resistencia al frío o al calor. En el caso del tomate, pues lo encuentra la diversidad en la región andina, sobre todo en Perú, Bolivia y en cierta medida en México. En el caso del sorgo, en África. En el caso del frijol o la judía, en Colombia. También otro tipo de judía, la Phaseolus lunatus, siempre en la zona de Venezuela y Colombia. En el caso del mijo o panizo, pues la encuentra en África. En el caso de las calabazas, la encuentra en Centroamérica. En el caso del maní o cacahuete, la encuentra en el sur de Brasil y Paraguay. En el caso de la manzana, está en Europa, en el norte de Europa, está el centro de diversidad. La yuca o manijota esculenta, muy importante para alimentar a 500 millones de personas, es en Brasil. Pejivalle es en Centroamérica, etc. La oca, Oxalis tuberosa, es en la región andina, etc. Ahora, esta diversidad que habéis visto en todas esas semillas, resulta que no es solo en las semillas. Y nosotros miramos a las plantas, pues encuentra la misma diversidad. Esto son distintas variedades de lentejas. ¿Veis que son distintas? Y si en vez de mirar este sería el fruto del cacao. Pero si pelamos estos frutos y buscamos la semilla que está dentro,
Esta es la diversidad que encontramos. Y si en vez de mirar a las semillas, miramos a los granos de polen en esas variedades de cacao, esta es la diversidad que encontramos. Quiero decir, la diversidad que hay está en todo. Y por esa razón, justamente, esta es la diversidad que vemos con nuestros ojos. Pero lo que no se ve es la resistencia a enfermedades o la resistencia a la sequía, a la humedad o a cualquier otro tipo de estrés. Pero existe también. Y esa es la que estábamos perdiendo. ¿A qué ritmo se está perdiendo esa diversidad? Provocada primero por la revolución industrial y después por la revolución verde. Pues mira, aquí tenéis. En el caso del Medio Oeste, para el trigo, pues de las variedades que estaban descritas a principios del siglo XX, el 85% ya se habían perdido en la última decenio del siglo XX. En el caso de las frutas y verduras en Estados Unidos, de las variedades que había a principios del siglo, el 97% se pierden definitivamente antes de finales del siglo. Las variedades de arroz de maíz había descritas y documentadas más de 30.000 variedades. Hoy, no más de 12, se cultivan en el 75% del territorio nacional. Todo ha cambiado, y todo se ha perdido. El caso de España, mira, mi tesis doctoral fue sobre este tema de la biodiversidad biológica, con melones. Yo colecté al final de los 60, principio de los 70, unas 380 variedades distintas de melón en la península ibérica. Y no colecté todas, pues las que pude. Bien, hoy no se hoy vas al mercado y no encuentras más de 10 o 12 variedades comerciales. Todas las otras no se han perdido porque al colectarlas las hemos guardado en lo que se llama un banco de germoplasma. Pero si hubieran perdido, con la correspondiente resistencia. Y luego veréis, y esto lo ilustraremos con un ejemplo dentro de un ratito, de cómo esas variedades son claves para resolver los problemas de los agricultores hoy. Bueno, entonces, un poquito resumiendo, de la diversidad biológica agrícola, de las semillas y variedades tradicionales que existían a principios del siglo XX, el 55% ya se había perdido en 1980. Y así sucesivamente en los años siguientes. Llegábamos a decir, bueno, si extrapolamos, el 95% se habrá perdido en el año 2000. No, en el año 2000 se había perdido mucho más. En algunos países, depende del país, claro. Bueno, entonces ¿se resuelve? Sí, se resuelve colectando ese material, esa diversidad, antes de que se pierda y guardándola. Por ejemplo, en lo que se llama bancos de germoplasma, que son depósitos de semillas en el que se pone una temperatura muy baja y una humedad muy baja para que se conserven durante mucho tiempo. Bueno, esto es una anécdota bonita del Cairo, pero no la voy a contar porque veo que el tiempo es un tirano y está pasando. Esto se documenta en esos momentos y se pueden guardar. Hay semillas que no se pueden guardar, hay plantas que no pueden guardar la semilla. Bueno, pero lo que guarda son la planta entera, pues de cultivos de tejidos, o a menos 196 grados en nitrógeno líquido y se conservan mucho más tiempo. También se pueden conservar en reservas naturales. Ahora, cuando viene el problema político, nace porque la interdependencia que hablábamos antes. En el caso de la patata hay que buscar la resistencia en América Latina para salvar Europa y en los pequeños agricultores, y en el caso del maíz de Estados Unidos en África para resolver el problema. Bien, y entonces lo que vemos es que para los 20 cultivos más importantes, la media de dependencia de los países es del 90%. Por lo tanto, todos los países dependen de los demás países. Y aquí tendríamos por continentes. La dependencia en Norteamérica, Europa, Australia es mucho más alta. En Asia y América Latina es más baja. En África parece que es alta, pero no es cierto, porque aquí en estos 20 cultivos no están incluidos los cultivos locales que ellos tienen y que no son comerciales. Pero fijaros que esto lo que muestra es una cosa. Los llamados países ricos, porque lo son en dinero, en ciencia, en tecnología, son los más pobres desde el punto de vista de los recursos naturales, recursos genéticos necesarios para mantener su agricultura y su alimentación.
son los que dependen, son los que tenemos que ir cada vez que hay un problema en nuestro país a otros países para poder resolver ese problema. Esta es una cosa importantísima. No hay países ricos y países pobres, es una entelequia. Hay países ricos en una cosa y países pobres en otra cosa. No necesitamos. Pero el problema aquí es que al valor de esos recursos naturales, de esos recursos genéticos, no se le daba, se iba y se colectaba gratuitamente donde a uno le daba la gana. Y después, eso sí, una vez que obtienes la semilla comercial para la que has utilizado como materia prima esa variedad traída de África o traída de América Latina, la patentas. Y previo pago de royalty, se la vendes de nuevo a quien te había dado los recursos naturales. Esa era la gran problema y esa era la gran indecencia. Y esto es lo que a través de la FAO, del Tratado Internacional, se intenta resolver, como veremos ahora. Aquí os quiero contar, porque aquí hay un elemento, y el elemento es otra variedad en peligro de extinción. Esa variedad en peligro de extinción es este señor. Es el agricultor tradicional, el que a lo largo de 10.000 años ha seleccionado esas semillas. Lo que hacía mi padre, que os decía antes, Pepito, guarda esas semillas. El que ha mantenido esa diversidad y la ha conservado y que hoy la cede gratuitamente a los mejoradores y a los científicos del mundo para que obtengan nuevas variedades que a su vez van a patentar. Ahí está la gran injusticia. Y os cuento, pongo esta diapositiva porque es muy significativa. Es una experiencia mía personal. Mira, en el año 70, cuando estaba colectando las variedades de melón, uno de los lugares donde colecté eran las Urdes. Las Urdes era la zona más paupérrima de España, era la zona más pobre de España. Y estaba colectando en un pueblito de las Urdes, en el norte de Cáceres, y había estado mediodía y había colectado alguna variedad, y ya me iba, y estaba en esta carretera esperando la llegada del único autobús que venía cada día. Y entonces llegó este señor, con su burro, que veis ahí. Y me dijo, oh, buenas tardes, usted no es de aquí, ¿eh? Digo, no, no soy de aquí. ¿Y de dónde viene usted? No, pues yo estudio en Madrid y estoy en la universidad y aquí he venido. Y dice, ¿y a qué? Hombre, para colectar semillas de melones. Pero, oiga, ¿y eso para qué? Y entonces le expliqué lo que estamos hablando. Digo, no, es que se están perdiendo muchas variedades y son resistentes a cosas y tal. Yo en su cara un poco de interrogación no había expresión para decirme si me entendía o no. Y yo decía, no sé si estaba silencioso, escuchando. Si me estaba tomando el pelo, estaba pensando, este tío es tonto, o si estaba, no sé, no sabía lo que pensaba. Después me deja hablar, cuando yo le explico todo eso, dice, sí, señor, eso es muy importante, porque sabe usted, aquí cuando hubo el año aquel jodido en que se murieron todos los pimientos, los únicos que se salvaron fueron los del tío Tortilla, y gracias a eso ahora tenemos pimientos. Y cuando 3 años después se murieron las sandías porque había mucha sequía o había tal enfermedad, se salvaron las de fulanito y por eso tenemos sandías. Y entonces yo empiezo a escribir, pues me estaba dando una información clave para verificar que lo que yo decía en teoría es cierto, y empiezo a escribir y entonces el hombre dice, qué pena, ¿sabe usted? Que mis hijos no lo entienden. Esa es la sabiduría ancestral. Entonces yo seguí tomando nota de toda la enorme cantidad de información que este hombre me daba. Y llega el autobús. Y entonces digo, bueno, yo le agradezco muchísimo la información, ahora me tengo que ir. No, usted no se va. Hombre, es que es el único autobús que viene cada día y me tengo que ir. Bueno, pero no se va mañana. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque he quedado con mis amigos para cenar fuera y en Madrid y me van a estar esperando. Bueno, pues que esperen. Claro, allí no había teléfono, ni el teléfono móvil no existía, obviamente. Pues que esperen. Entonces yo, entonces yo estaba luchando un poco entre, me apetecía quedarme, pero no podía, porque además habíamos quedado en la calle, era verdad, y además al día siguiente tenía muchas cosas que hacer. Pero entonces me hizo chantaje. Y entonces dice, mire usted, si usted se queda, le voy a dar unas semillas de melón
que cuando las demás se mueren, las mías no. Todo esto ya me hizo, pero bueno, es que aquí no hay hoteles. No, se queda usted en mi casa. Pues entonces era el empujoncito que yo necesitaba. Así que al final acepté y me quedé. Y entonces dice, bueno, vamos a ir a por las semillas lo primero antes de que se haga de noche. A las semillas, está aquí cerquita. Aquí cerquita fueron más de 2 horas en el burro los dos montados. Y ahí en efecto me dio las semillas. Volvimos, nos quedamos, me quedé en su casa y estuvimos hasta las 2 o las 3 de la mañana charlando. Era un sabio, una gran fuente de información y yo tomando nota. Bueno, el día siguiente me fui en el autobús y muy bien, dije, qué bien, qué menos mal que me he quedado satisfecho. Y yo creí que la historia se había acabado ahí. No se acabó ahí. No se acabó ahí. Yo hago mis investigaciones, la tesis doctoral sobre este tema, y parte de las semillas colectadas de las 380 variedades las di a varios centros de investigación, etc. Y algunas vino un investigador de Texas que vino, Mayo Correa, pues le di una serie de variedades, entre ellas iba la de este señor, yo ni me acordaba. Entonces, este hombre, al cabo de un año o año y medio, me avisa y dice, mire usted, entre las variedades que usted me dio, doctor Esquinas, hay unas que es la número tal que tiene una resistencia a un tipo de fusarium que no existe en ninguna parte en las variedades comerciales del mundo. Yo miré y era la que me había dado este señor. Esa resistencia hoy ha sido incorporada en la práctica totalidad de las variedades comerciales del mundo. Y cualquier melón que estáis consumiendo lleva esa resistencia que había seleccionado este señor y su familia. Luego lo que he visto es que esa resistencia la patentó la Universidad de Texas y algún investigador allí, y entonces tú puedes obtenerla previo pago de royalty. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es quien había descubierto aquello? ¿Quién es quien lo había salvaguardado a lo largo de muchas generaciones? ¿De quién era el trabajo principal? De este hombre. Pero no. La compensación por haberla obtenido y por haberla parado va solamente al científico, no al científico, a la casa comercial hoy, a la multinacional que lo ha producido, porque el científico hoy es un jornalero a sueldo de esas grandes casas comerciales, llámales Monsanto o llámales Syngenta. Esa es la triste realidad. Entonces, pero vamos, muestro esto porque todo esto, una imagen vale más que 1000 palabras. Y en este sentido, por eso he usado un poquito de tiempo para hacer esto. ¿A qué nos lleva eso? Pues a que, evidentemente, cuando yo unos años después, en 1978, bueno, primero estuve haciendo otra tesis doctoral con el mismo material en Estados Unidos, en California, después vuelvo a España y posteriormente, 2 años después, me voy a la FAO para 6 meses, luego me quedé 30 años para trabajar en este tema, en el tema de las semillas, de la conservación de la diversidad biológica de las semillas, de la diversidad biológica agrícola, visitando muchos países, colectando en muchos países. Por cierto, en Guatemala vi de nuevo a este investigador de Texas que tenía un gran negocio con variedades de melones en Guatemala y me presentó, por casualidad me lo encontré, porque me dijo, aquí están unas variedades que tal, que vienen de España, y me presentaron a este señor, hombre, me dio un abrazo y me dice, este es el abuelo de los melones. Bueno, pues todo esto, claro, entonces, claro, en la FAO nos dedicábamos a colectar, a meter en bancos de germoplasma para que conservasen el mayor tiempo posible. Era el problema técnico. Después a buscar dinero para hacer eso. Era un problema económico. Pero en 1979 aparece el problema político. Y ahí los países en desarrollo, en la Asamblea General de la FAO, donde están todos los países miembros de la FAO, 190, y 190 y tantos, y van al nivel del ministro de Agricultura, algún país en desarrollo hizo 2 preguntas claves. Es, señores, estamos muy contentos porque la FAO está recolectando las variedades tradicionales en todas partes porque se están perdiendo. Pero eso no significa, la pregunta nuestra es, ¿de quién es eso? ¿Del país donde se ha colectado? ¿Del país en el que se conserva en un banco de germoplasma porque los bancos son caros y solo los países ricos los tienen? ¿O del patrimonio de la humanidad? La respuesta fue
jurídicamente es el país en que lo conserva, si no hay un acuerdo previo entre ambos países. Y por otra parte, se plantea también, bueno, aunque fuera accesible para todos, pero quien lo patenta reclama royalties y derechos de propiedad intelectual, cuando realmente las resistencias las han seleccionado los pequeños agricultores. Y ahí se plantea una tira y afloja muy fuerte que dura varios años entre países ricos en dinero y países ricos en biodiversidad. Esto pasa en 28 años antes de que se resuelva a través de ese Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Hoy ese tratado tiene una parte importante, que es ese sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, en el que los países que utilizan el material, incluidas las empresas, se comprometen a pagar una parte de los beneficios a aquellos que les han proporcionado las semillas originales. Y además hay un artículo, el artículo 9, que son los derechos de los agricultores tradicionales, derecho a participar en la toma de decisiones, derecho a recibir parte de los beneficios, etc. No nos podemos detener en los detalles porque el tiempo está pasando. Pero claro, en todo este proceso de más de 20 años de negociaciones, y que empieza con el ideal, que era que los recursos genéticos sean patrimonio de la humanidad, sean o no variedades comerciales o no, todo, esta materia prima, estas variedades tradicionales, así como las nuevas variedades obtenidas por los mejoradores, todo para todos. Pero aquello no podía ser. Y no podía ser principalmente a partir del año 79, del año 80 y tanto, cuando cae el muro de Berlín. Ahí se separan mucho más fuertes las intenciones de unos países y de otros. Y realmente al final no sale patrimonio de la humanidad, es soberanía nacional, pero hay un sistema multilateral de acceso y distribución en el que parte de los beneficios van a estos agricultores, como os decía. Hoy, ese tratado internacional, el que, bueno, fueron difíciles las negociaciones porque, por ejemplo, Estados Unidos llevaba en su delegación, los que enviaban para negociar, a representantes de la Monsanto. Los representantes de una compañía privada iban ahí para hablar en nombre de Estados Unidos. Entonces, las posiciones eran muy separadas. Al final se llega a un consenso con muchas cesiones por ambas partes, tengo que decir, pero ahí está. Hoy ese tratado internacional, que en un primer momento no se creía que iba a ser posible, está ratificado por los parlamentos nacionales de unos 150 países, incluidos todos los países europeos. Desde ese punto de vista es un éxito. Y el número de semillas que se intercambian por semana son unas 10.000 muestras. Por lo tanto, está siendo un vehículo importantísimo para que siga habiendo libre acceso a las semillas del mundo. Bueno, pues veo que han pasado ya tiempo con respecto a la media horita que quería Luis. Si queréis hablo más, pero si no, pues he intentado resumir mucho la última parte. Para aquí, sí, deciros eso que decíamos antes, para que veáis hasta qué punto es el control por parte de las multinacionales, incluso ahora con el tratado, pero en estos momentos lo que ha ocurrido es que esas variedades comerciales están controladas sobre todo por muy poquitas grandes empresas. Pues mira, en el año, hace unos 6 años, menos 5, se unen la Monsanto con la Bayer. Se une otra gran empresa, Syngenta, con China, y la DuPont con Dow. La fusión de estas tres grandes fusiones, cada una de ellas por valor de varios cientos de miles de millones de dólares, pues hoy el 73% de las variedades comerciales del mundo están controladas por estas grandes compañías, así como el 62% de los agroquímicos que se proporcionan. Y hoy estas grandes multinacionales están intentando fusionarse con la John Deere, que es productora de maquinaria agrícola, con lo cual el monopolio se cierra cada vez más. Y no olvidéis lo que decía Kissinger, cuando en un momento determinado quien controla el petróleo controla los gobiernos, quien controla las semillas y los alimentos controla a los pueblos. Por eso la Gestapo tenía una unidad de recolección de germoplasma, porque el hambre se está utilizando políticamente.
Bueno, quizás deciros que os hablaba antes de legislaciones nacionales peligrosísimas, esas, principalmente el artículo 27.3b del TRIPS. El TRIPS es uno de los tratados de libre comercio. El artículo 27.3b exige que los países firmantes, que son 190 y tantos, tengan lo que se llama leyes de protección de semillas. Pues esas leyes de protección de lo que hablan se llama protección a tenerlos bajo patente o derechos de propiedad intelectual. Yo creo que eso no es proteger, eso es apropiarse. Y por lo tanto esas leyes están favoreciendo eso. Y cuando los países en desarrollo, que a lo mejor no son miembros, hace 4 o 5 años, resulta que Tanzania saca una ley en el que se prohíbe que los agricultores siembren sus semillas tradicionales bajo multa de hasta $100.000, lo cual un agricultor de Tanzania no puede pagar jamás, o 10 años de cárcel. Y cuando yo le pregunto a uno de estos, a un representante de Tanzania en Naciones Unidas en Ginebra, que me encontré en una reunión hace unos años, y digo, oiga, ¿cómo han sacado ustedes esta ley? No, pero claro, señor Esquinas, es difícil de entender, pero fue una exigencia de algunos países, me citó varios, sobre todo de Norteamérica, para darnos ayuda internacional. Si no sacamos esta ley, no nos va a dar. Esta ley a quien está beneficiando es a las grandes multinacionales de las semillas. Y claro, además hay otra implicación de todo esto. Os hablaba antes que la diversidad biológica agrícola no es solo que haya muchas especies, y os decía, hemos pasado de más de 10.000 especies, de 8 a 10.000 especies comestibles y comidas, y agrícolas, a no más de 150. Y no es solo que se mantengan estas variedades dentro de cada especie. Hemos pasado de cientos de miles de variedades a que en el caso del melón en España, de 380 y tantas que yo colecté, que había más, a no más de 10 comerciales. No, es que incluso dentro de esa variedad que había antes, veíais aquellos del trigo, que cada semilla, cada plantita de trigo era distinta a la otra. Había esa diversidad intravarietal dentro de la variedad y esa le permitía adaptarse a cada variedad del agricultor. Al quitarlo, estás castrando literalmente a la semilla de su característica fundamental, la diversidad genética, que es la que le va a permitir adaptarse a los cambios medioambientales y a los cambios de gustos de las personas. Y justamente en época de cambios climáticos es la que necesitamos para adaptarse a los cambios climáticos. Por ley, esa diversidad no puede existir. Eso es una barbaridad, pero esa barbaridad se sigue haciendo hoy. ¿Hay contrapesos? Sí, el propio tratado internacional, pero quizás no es suficiente. Vamos a seguir esto para que veáis un poco. Estas eran las semillas, el maíz. Esta mazorca que veis aquí es la que se trae de México a España en el siglo XVI o XVII. Pero esta era la planta original del maíz, era el teosintes. Esta mejora de aquí la hace el agricultor, para que veáis la importancia que tiene. Este es el símbolo del Tratado Internacional. Bueno, y aquí lo que se pretende decir es cómo los recursos genéticos es la materia prima, las biotecnologías son los instrumentos que se utilizan a través de la mejora para obtener el producto comercial. El producto comercial lo que ya tiene un valor en el mercado, porque la diversidad genética no tiene valor en el mercado, la biotecnología tampoco per se, pero una parte de los beneficios obtenidos en el producto comercial va pagado a través de la patente al científico mejorador o la casa comercial que lo ha mejorado, pero no había ninguna obligación de pagar en esta otra dirección, a quien te ha proporcionado, a los países en desarrollo que te han proporcionado la materia prima. Justamente la FAO, a través del Tratado Internacional, es la que permite que esto sea posible y que también haya estos derechos del agricultor, en el que el agricultor y los países en desarrollo tienen también acceso a los beneficios derivados. Bueno, yo ya
Vamos a ver si hay algo más que valga la pena. No, aquí entraríamos en transgénicos, que no es causa, que no va a ser objeto de esta charla. Esto, de todas maneras, os digo de qué es. Esto es una planta de tabaco al que se han metido genes procedentes de, ¿cómo se llama el insecto? Luciérnagas, y que hace el flashing propio de las luciérnagas, para que veáis. Pero vamos, esto ya se va por otro lado y paramos aquí. Si no, no hay debate. Tienes que dejar de compartir. Bueno, yo no te había dicho media hora, te había dicho 50 minutos. Te he dejado un cuarto de hora más, ¿eh? O sea que a ver si ahora podemos tener tiempo. Es que era muy interesante, no te podía cortar de ninguna manera. Muchas gracias por tu magnanimidad y perdón creo, por mi verborrea. Creo que habrás dejado en el tintero muchas cosas. Muchísimo, pero no pasa nada. Eso es. Bueno, ahora dejamos de compartir. Sí, dejamos de compartir, si te parece, y hablamos bueno, sí, entre todos. Bueno, podéis pedir la palabra a quienes queráis. Me parece que estáis Marta Rivas. Una pregunta fácil, Pepe. ¿Cuánto duran las patentes de las semillas y todo esto? Espérate, que a ver qué me pasa a mí, que ahora no veo aquí nada. ¿No nos ves? No. Te oímos. Y te vemos. ¿Me has oído? Te oímos y te vemos. Porque entiendo que esto es un poco también como el desarrollo de los medicamentos, ¿no? Que en principio tienen una patente, pero el tema también es cuánto tiempo duran esas patentes, porque eso es un tiempo muy limitado. No. Muchas de ellas, pues, hombre, depende. Digamos que hay dos tipos de derechos de propiedad intelectual. Lo que se llaman derechos del obtentor, y esos derechos del obtentor, que es una patente blanda, duran unos 20 años, y lo que se llama patente dura, y eso depende de cada país, pero puede durar en algunos casos hasta 80 años. Quiero decir que para la época en la que ya no hay esa patente, pues realmente esa variedad está completamente obsoleta. Pero yo estoy siendo incapaz de salir de aquí. No, escape, sería aquí. Eso es. A ver si ahora... Ahí está. Vaya, hombre. ¿Ya? Ahora sí. Ahora lo que no veo es la pantalla completa, porque pues no sé, pero ya tiene menos importancia. Tendrás que expandirla seguramente. Julián. Bien. Bueno, Pepe, bueno, enhorabuena, siempre como siempre tan ilustrativo. Soy Julián Briz, compañero tuyo de agrónomos. Julián, ¿cómo estás? No te había reconocido, querido amigo. Que vamos envejeciendo ya, poco a poco, ¿no? No me digas. Tiempo a. Bueno, te quería comentar un par de cosas. Cuando se habla del origen de la agricultura, por ejemplo, los chinos dicen que fueron ellos los primeros, que luego pasó. Yo no sé si hay datos sobre esos temas. Hay muchos datos y algunos distintos de otros. Digamos, la teosis que actualmente se maneja es que la agricultura no aparece en un solo sitio, sino que aparece casi contemporáneamente. Contemporáneamente quiere decir 500 años para arriba, 500 años para abajo, en diversas partes del mundo. Entonces pudo ser China uno de los centros, y pudo ser en América Latina también. Realmente nosotros, como estamos situados en el centro del mapa, decimos en Mesopotamia. Bueno, pues serán... Eso te iba a decir, porque bueno, la idea nuestra es que... Pero una cosa es la aparición de la agricultura, otra cosa es los centros de diversidad de los cultivos. Porque Mesopotamia era centro de diversidad de trigo, de los cereales. Por eso los cereales son tan importantes en Europa. Por eso el pan es tan importante en Europa. En el caso del arroz era China e India. Por eso probablemente allí aparezca el cultivo de arroz antes. Y en América Latina era el maíz. Claro, estos cultivos simbólicos de distintos lugares donde van apareciendo su cultivo en primer lugar son los representantes de Dios en cada uno de esos países. La FAO, al ser más occidentalizada, tiene el lema Fiat Panis, pan para todos. Una barbaridad, sería Fiat Alimentus, alimentos para todos. Pero tú lo puedes encontrar, y yo lo encuentro. Voy a Brasil y me encuentro en medio de la selva Fiat Panis, oficina de la FAO, pan para todos. Pero qué coño, si ellos no pueden producir trigo. Otro tema... Estamos todos un poquito vallas.
Un segundo comentario. Aquí nos hizo una visita Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, sí, estuvo aquí en Madrid. Yo recuerdo que un comentario con él dijo que que África había sido el continente, digamos, que habían intentado con un japonés para introducir la Revolución Verde. Entonces, por motivos que decía él de tipo tribal, que no lo habían sabido organizar, ahí ha sido un fracaso. ¿Esto ha supuesto una ventaja para la biodiversidad en África o no? ¿O el no existir esa revolución verde? Vamos a ver. Bueno, primero, es verdad, el Japón cumple un papel esencial porque la Revolución Verde de Norman Borlaug, que fue el fundamental, estaba basado en trigos enanos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empieza a aparecer la fertilización nitrogenada, un poquito antes de la Revolución Verde, se observa que cuando tú añades nitrógeno a las plantas crecen más. El nitrógeno también lo pueden obtener del suelo o a través de unas bacterias que son Rhizobium leguminosum o de otras, Azotobacter, etc. Pero si tú le añades artificialmente, crecen más. Pero eso tenía un límite, tenía un problema. Cada vez que tú le echabas a las plantas de trigo, crecían mucho, producían más, con lo cual saltaban así de altas con una cabezota, que era la espiga muy grande, donde se tronchaban, se volcaban. No podías pasar la maquinaria y además se pudrían en el suelo. ¿Qué hacer? Y esa fue la gran idea de Borlaug, de Norman. Él encontró una variedad enana en Japón y la utilizó como base para hacer aquello. Entonces él metía las variedades que él quería, pero utilizando siempre, las mejoraba a través de la enana. Hasta ese momento el enanismo era una característica deleteria, era una característica negativa, pero ahí se dan cuenta de que la base de la Revolución Verde fue esa variedad, que se llamó Norin 10, porque el Norin es esa figura japonesa que nunca se cae, se pone siempre de pie. Y en este caso, como era bajito, aunque tuviera la cabeza gorda, pues tú le dabas para los lados, pero no se rompía la espiga. Entonces ahí nace la Revolución Verde, Norman Borlaug y Japón. No, ahora, un comentario. César Gómez Campos decía que no existían las malas hierbas, o sea, que esa palabra había que erradicarla. César decía, un tomate es una mala hierba en un campo de trigo y una planta de trigo es una mala hierba en un campo de tomate. Exacto, de hecho, solo en español tenemos la expresión, en francés también, malas hierbas. En inglés es weeds. No tiene que ver con que sea mala o sea buena. Por eso todo, el bueno o malo es que es todo relativo. Es que estamos dogmatizando. Pero, ¿por qué? Perdóname que me he ido demasiado. Tu pregunta, el final era... bueno, lo de África, la Revolución Verde. No, lo de África, sí que te he interrumpido yo, perdona. África... Lo de África no sé si sigue siendo... África ha sufrido todas las consecuencias negativas de la Revolución Verde sin tener ninguna de las ventajas de la Revolución Verde. Quiero decir, a África les ha llegado todo lo que nosotros producíamos de más, pero ellos no han tenido ese tipo de revolución, afortunadamente en cierta medida. Porque ahora, ¿cómo se llama? El de este gran multimillonario que tiene su esposa tan famosa como él, ¿cómo se llaman? Bill Gates. Bill Gates está llevando lo que él llama la Revolución Verde a África, pero justamente, por Dios, lo está llevando en el momento en que nos damos cuenta de que la Revolución Verde está basada en la energía que hoy no tenemos y está basada en la uniformidad que hoy no queremos. De hecho, hay quien en aquel momento, y después la llamó Revolución Negra, porque es la revolución del petróleo. Entonces, hoy nos damos cuenta de que la Revolución Verde, que tuvo su parte positiva al incrementar la productividad, ha tenido una parte negativa tremenda al llevar a la pérdida de la biodiversidad y a la permanente dependencia de los agricultores. Porque además aquí hay otro factor. Es que cuando tú estás fertilizando exageradamente, como se ha estado haciendo, el suelo, has destruido la microflora y microfauna del suelo. Y hoy el 80% de las tierras cultivables están totalmente degradadas. ¿Eso qué significa? Vamos, esto significa la Revolución Verde basada en una fertilización de nitrógeno, fósforo, potasio y algunos microelementos ha terminado por eliminar prácticamente la microflora y microfauna del suelo.
y por lo tanto el empobrecimiento de las tierras. ¿Quién alimentaba a la planta antes de que existiese esos fertilizantes artificiales? Pues los microorganismos en descomposición que vivían en esa materia orgánica y que permitían ese ciclo permanente de planta que cae y se pudre, de animal que se muere y se pudre, de microorganismos que se alimentan de esos restos y que a su vez proporcionan ese nitrógeno, fósforo y potasio a las plantas que a su vez van creciendo. Cuando tú la alimentas artificialmente a través de determinados fertilizantes, pero que a su vez van a matar la microflora y microfauna, lo que estás haciendo es que ese suelo que era fértil en mayor o menor medida, pero era capaz de regenerarse y de mantener los ciclos, pues esos ciclos ya no se mantienen y entonces ese enfermo que es la planta al que le das alimentación artificial, le estás dando el suero, sigue necesitando el suero y lo va a necesitar siempre. Pero cuando sube el precio del petróleo, este año pasado, como consecuencia de la guerra en Ucrania, se ha multiplicado por 3 el precio de los fertilizantes, porque la inmensa mayoría se estaban produciendo de algunos de los fertilizantes en Ucrania o en Rusia. Entonces, ahí estamos sufriendo las consecuencias. Por eso ahora hemos decidido, no, cuidado, que la agroindustria tiene sus limitaciones. Y claro que las tiene. Es una barbaridad que en estos momentos tengamos un único modelo colonizador que ha hecho que haya una interdependencia tremenda de todos los países y que a su vez esa dependencia sea del petróleo y de los fertilizantes. Y en la medida en la que sube el precio de la energía, volvemos a la hablamos de la agroecología. Es menos productos químicos y más enriquecimiento de la tierra con unos ciclos naturales. Y ahí estamos. O sea, yo creo que la solución al problema del hambre está en la producción local. Y de hecho, cuando la FAO hace un estudio para ver si la producción local puede llevar a alimentar al mundo, observa una cosa. Claro, quien produce más, a lo mejor es la agroindustria, pero sin embargo el 80% de los alimentos que sí llegan a la boca del consumidor proceden de la agricultura familiar. Es decir, bueno, quizás me he extendido mucho. Seguimos. No, gracias. Sí. El tema de los transgénicos, o hay otra pregunta, no quiero yo un poco monopolizar a Pepe, ¿no? Bueno. No, yo estoy encantado de ser monopolizado, pero por todo. por todo. Sí. Para eso estoy aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Encarna tú? Sí. Yo quería preguntarte, Pepe, aunque has comentado que no ibas que el tema de los transgénicos no lo ibas a tocar, pero sí quería preguntarte, bueno, ahora que se cultiva pues, en zonas como Brasil, tanto maíz transgénico y soja transgénica, si eso puede afectar a otros cultivos, digamos, aunque ya todos son industriales, no hay cultivos naturales, pero ¿qué repercusión puede tener eso en otros cultivos, ¿no? Porque bueno, parece ser que... Primero, la razón de no tratarlo es simplemente por un tema complejo, que merecería horas de discusión. Yo metería primero, y por otra parte, que es un cultivo natural y un cultivo no natural, tampoco está nada claro. Vamos a ver, el tema de los transgénicos, para mí, esencialmente, ahí se habla de 3 elementos que son los que están cuestionando si transgénicos y no. El tema de la salud es el más importante. No está probado, aunque podría ocurrir, pero no está probado que los transgénicos tengan un problema especial. Puede ocurrir porque el número de años que se lleva cultivando es poco, y además en cada caso es completamente distinto. Pero en principio el tema de la salud, a pesar de que es el que más preocupa a la gente, es el menos importante, en mi opinión, hoy por hoy, según las pruebas que tenemos. El otro es desplazamiento de cultivo. Con los transgénicos lo que estamos haciendo es introduciendo cosas que no existían en la naturaleza y que están modificando completamente el ecosistema. Por ejemplo, si tú pones, en el caso de una brásica transgénica con resistencia a determinadas enfermedades que siembra en Dinamarca. Entonces, en el experimento que se hizo, lo que se prueba es que, primero, esos genes de resistencia a determinadas enfermedades pasan también a las malas hierbas que estaban allí. Y entonces se hacen también resistentes a los
a la enfermedad y por lo tanto atacan mucho más, perdón, a las malas hierbas, no, a las plantas que competían con los cultivados. Y por otra parte, se hace también otro de los transgénicos o de los elementos transgénicos introducidos en aquella planta de brásica serían las coles, pues será resistencia a los herbicidas. Pero resulta que las malas hierbas también se hacen resistentes. ¿Por qué? Porque el gen tú no lo controlas. Ese gen de resistencia que viene de otro lugar pasa también a las malas hierbas, con lo cual el herbicida era inútil ya. Era un poco, daros cuenta que transgénico no es ni más ni menos. La naturaleza lo que hace es el elemento para reproducir una especie, es el sexo. Es la reproducción sexual. El transgénico lo que hace es coger una especie un gen de otra especie que no cruza con ella, como el de las moscas, esas de las luciérnagas que veíamos antes, y la planta de tabaco, y lo introduces ahí porque te conviene. Ahora, eso lo que rompe es el equilibrio entre los genes y provoca determinadas consecuencias. Pero desde el punto de vista práctico, esto que te digo de romper los equilibrios ecosistémicos y por lo tanto la desaparición de determinadas especies. Es el elemento. Y luego después el tercer elemento, hemos hablado primero el de la salud, menos importante, pero más preocupación de la gente, el de las rupturas de los equilibrios de los ecosistemas. Ese sí es un problema, puede serlo, sobre todo en los centros de origen, porque hay muchas plantas de especies afines a la planta cultivada y ahí van a pasar los genes, sí o sí. Y el tercero es el socioeconómico, que para mí, aunque sea el que menos se respeta, es el más importante. Estamos hablando de quién controla la agricultura, quién controla las semillas. El sumo ya del control es cuando yo hago un transgénico, te lo pago previo pago de royalty. Y solamente yo te lo voy a vender. Y vas a depender de mí para poder producir. Ese es el que a mí más me preocupa y ese es real. Pero eso no es más que un punto más en la escalada entre los híbridos, los transgénicos, ahora la ingeniería, otros tipos de ingeniería genética, los CRISP, que un paso más fue los transgénicos. Pero todo eso para decir, una tecnología nueva o vieja, per se, no es mala ni es buena. Depende cómo la utilices. Ese es el tema. Lo que sí puede tener es más riesgos o menos. Vamos a ver. Explico. Un cuchillo, ¿es malo o es bueno? Pues depende. Si yo uso el cuchillo para cortar pan y jamón y distribuirlo a mis amigos o a mis hermanos, es buenísimo. Aunque sea pan solo, es buenísimo. Si yo uso el cuchillo para fastidiar a otro amigo que está al lado, o pegarle una cuchillada a Luis Ferreira, pues es malo, no cabe duda, ¿entiendes? Pero claro, todo depende cómo lo esté usando. Ahora bien, ¿quiere eso decir que en los transgénicos no hay riesgo? Vamos a ver, ¿el cuchillo hay riesgo o no? Sí, estoy cortando pan y me corto un dedo. Pero si el cuchillo es más sofisticado y en vez de ser manual es eléctrico, soy más eficiente, sea en cortar el pan o sea en pegarle puñaladas a Luis. Pero a cambio obtengo mayor riesgo, porque si es eléctrico me puedo cortar la mano en el dedo. Y si es electromagnético, electrónico, vaya, la pera es súper eficiente, pero el control que tengo sobre él es mucho menor, con lo cual el riesgo que corro es mucho mayor. Pues eso pasa con las tecnologías. Cuanto más sofisticadas, menos control. Y por eso hay que ir con cautela, hay que probar, hay que tener lo que se llama principio de precaución en la legislación internacional y no se está teniendo. No sé si con eso respondo a tu pregunta, te digo, es un tema complejo. Sí, sí, sí. Vale. Has dicho una cosa, que los científicos son como jornaleros pagados, ¿no? Mercenarios, no, diría yo. Un científico no sé qué, es un científico que es mucho más noble, es muy noble. Científico, la ciencia es clave. Lo que ocurre es que mientras antes yo en mi laboratorio, como científico, obtenía una determinada variedad o hacía lo que consideraba oportuno, hoy esas grandes multinacionales tienen como asalariados a esos científicos. Les pagan bien con tal de que no cuestionen. Entonces lo que se persigue en estos momentos es el enriquecimiento y no el servicio a la humanidad. En otras palabras, esto está llevando a una investigación cada vez más privatizada.
Y en esa investigación privada, que además se está fomentando, sea privada, claro, premian los intereses de quien invierte el dinero. Pero es lógico, una empresa ni puede invertir, ni va a invertir, porque si no va a la bancarrota en aquello que no le da beneficios. Va a invertir solo en aquello que sí le da beneficios. Entonces, al final lo que hace es los mejores científicos, no los mejores, quieren, pero que a veces son los mejores, seleccionan entre los mejores científicos los que van a trabajar para ellos. El científico no patenta, patenta la gran compañía. El científico le pagan un jornal todos los meses, ¿entiendes? Y si quieren, a lo mejor le dan una participación en beneficios y la empresa quiere, pero no tienen por qué, la mayor parte no lo hacen. Desde ese punto de vista, hay científicos que son asalariados. ¿Qué problemas trae esto? Vamos a ver, os cuento un caso concreto, porque lo mejor es con ejemplos concretos. Un cultivo es el Oxalis tuberosa, es la oca. Es un cultivo parecido a una papa, una patata pequeña, que se da en la región andina. Ese cultivo que no se ha introducido en España, podría introducirse, pero se da en zonas muy altas, a 2.000, 2.500, 3.000 y hasta 4.000 metros de altura, en todo lo que era el territorio de los aymaras y los quechuas, pues se da bien ahí, pues ahí es muy común. De hecho, es la base de la alimentación, o una de las bases de la alimentación, de más de 9 millones de personas. Y eso se llama Oca oxalis tuberosa. Bien, este cultivo tenía un problema. Y había una virosis que se llama congénita. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esa virosis iba con los genes. Y entonces, como además, al ser una especie de papa, se reproduce vegetativamente, no por semillas, sino tú coges la papa y la siembras, y luego después la vuelves a sembrar y tal, pues todas las variedades de oca tenían este problema. Entonces hay un estudiante, Raúl Estrada, en la Universidad de San Marcos, que yo encontré en los años a finales de los 80, que estaba haciendo su tesis doctoral por $10.000. 2 años de trabajo. Y este hombre estaba trabajando para conseguir, con una tecnología que entonces era moderna, que era el cultivo de tejidos, obtener variedades de oca sin enfermedad, sin esta virosis. En lo que hacía es criaba este tubérculo, esta oca, oxalis tuberosa, lo metía en una maceta, empezaba a crecer, y entonces lo que observó es que en la puntita, en el ápice de la planta, el virus no ha llegado todavía. Entonces cortaba el ápice, lo metía en cultivo de tejidos y ahí crecía sin virus. Cuando sembrabas esta planta libre de virus, producto de la investigación, pues lo que ocurre es que producía 3 veces más. Entonces, genial, voy a multiplicar por 3 la producción de los pequeños agricultores de esta zona. Y eso hizo. Esa investigación que jamás hubiera hecho una empresa privada, por una razón, porque la oca no se vende en el mercado, es un cultivo de trueque, aunque sea la base de la alimentación, pero no tiene valor en el mercado, y mucho menos a nivel internacional. ¿Quién va a invertir en eso? Nadie. ¿Qué hace este hombre? Con una beca de 10.000 euros consigue triplicar la productividad. Claro, peligro que tenía, no cabe duda, él no iba a patentar, afortunadamente, porque si lo patenta, los pobres agricultores de la zona no hubieran podido pagar. No la patenta, la da, pero ahí hay un peligro, la sustitución de todas las variedades tradicionales por una única variedad mejorada. Consciente de eso, ¿qué hace este hombre? Le pide a los agricultores, dice, no, yo no les voy a dar esta variedad. Envíenme su variedad de ustedes, su variedad local, su variedad familiar, yo se la limpio y se la devuelvo limpia. Y eso hicieron. Miles de agricultores le dieron su variedad, él la limpió y se la devolvió limpia. Eso es genial. Ahí estás haciendo mejora pública, ahí estás haciendo mejora para que se beneficien los agricultores y terminar con el hambre, sin poner en riesgo la biodiversidad y sin patentes. Pues ese es un ejemplo. ¿Qué ocurre? ¿La investigación pública, privada hubiera invertido ahí? Como os digo, no. Es un cultivo de trueque, no hubiera invertido nunca, por muy altruista que sea. Pero es que lo que está ocurriendo ahora mismo, en España, por ejemplo, y en España y en Europa, es que se está fomentando. Esto es una trampa macabea. Se está fomentando, y no hay que fomentar la investigación pública-privada, la investigación mixta. Y para eso vamos a dar dinero para proyectos a aquellos investigadores
que reciban una parte de investigación de la empresa privada. Entonces, si yo soy investigador, quiero hacer un trabajo de investigación, no voy a tener acceso a la ayuda estatal si un 20 o un 30% no viene de la ayuda privada. Con lo cual tengo que vender mi proyecto. Primero tengo que asegurarme de que a la empresa privada le interesa mi proyecto. Claro, la empresa privada tiene sus propias prioridades que van en su propio beneficio. Entonces, aquellos cultivos que son, o aquellas investigaciones que van a tener un gran impacto social, pero no necesariamente beneficios económicos, a la empresa privada no le interesan. Con lo cual, al final, la empresa privada le propone determinados proyectos, o de los que propone el investigador dice este no, este sí, porque me interesa a mí. Y al final el resultado es perverso, porque ahora no es solamente que, como era lógico, la empresa privada hace aquello que le beneficia, es lógico, está bien, es libre competencia, pero es que ahora el dinero que hay para la investigación pública será a través a las preferencias que exigen las empresas. Con lo cual, yo estoy haciendo al final la investigación que le interesa a la empresa, pero el 60% lo paga el Estado. Por eso, atentos a eso de mixta, las dos partes que cooperen. No, porque los intereses de las dos partes no coinciden, ni deben coincidir. La investigación pública debe ir a donde no llega la privada. ¿Me explico? Sí. Sí, de esa forma lo que se hace es una selección antinatural y con intereses crematísticos. Yo le llamaría antisocial. Antisocial, efectivamente, que es una política determinada económica, ¿no? Y se sirve, estos investigadores pues caen en manos de quienes tienen otros intereses todavía que no tienen nada que ver con los de la humanidad, ¿no? El mismo, claro. Yo diría que hay una especie, si fuéramos marxistas diríamos alienación, ¿no? Bueno, pero el campesino ha sido expropiado del tesoro que tú has dicho que tenía en sus manos, y el científico también es expropiado de su propio trabajo de investigación y obligado, o más bien orientado hacia un tipo de investigaciones que todos van al mismo lugar, ¿no? A los intereses superiores de unas empresas que tienen como objetivo hacer dinero. Claro, es lo que se llamaba la regla de oro. Quien tiene el oro pone la regla. Bueno, eso lo que requeriría sería luchar contra eso, ¿no? No es fácil, no es fácil. No es fácil, ¿no? Amigo, te preguntaría, Pepe. Las grandes lobbies internacionales en Bruselas y en otros lugares han llevado a eso. Y sí, ahora pero hay otras vías. Hay otras vías que luchar, recuperar la iniciativa. No sé si tú conoces Vía Campesina. Sí, claro que los conozco. Mucho. Yo creo que además he trabajado con ellos muchas cosas. Eso es. Entonces, estos plantean una política muy diferente. Absolutamente diferente. Sí. Pero yo creo que no tienen representación o se les hace muy poco caso en los organismos internacionales. Hombre, tienen mucho fuerza en la sociedad civil. Y ahora mismo tú tienes, pues yo creo que ellos representan a unos 3 millones de campesinos en el mundo, ¿eh? Quiero decir que realmente es fuerte. Y en los foros internacionales ellos sí tienen una voz potente. De hecho, yo cuando negociamos el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos me apoyaba muchísimo en ello. De hecho, claro, mis propios jefes me prohibieron que hablara con ellos. Pero es que eran vamos a ver, cada país defiende sus intereses. Naciones Unidas debe defender los intereses de la humanidad, no los de un país determinado. Por eso la única gente genuina, noble, altruista son las no gubernamentales, entre ellos Vía Campesina. Por eso, cuando tú quieres trabajar por ideales, por altruismo, por soberanía internacional, patrimonio de la humanidad, te tienes que apoyar en ellos. Y bueno, yo he llegado a tenía que hacer reuniones clandestinas porque tenía prohibido el reunirme con ellos. Mira, en el libro en el capítulo 4 del libro, cuento todas estas batallitas. Han pasado ya 30 y tantos años y ahora digo la verdad.
Y cuento esto, incluidas mis conversaciones sobre el tema con el director general de la FAO o con los ministros de determinados países. ¿Sí? Pero Este libro, Vía ¿cuándo va a Campesina salir es muy publicado? importante, Perdón. como Vía Campesina, pues ETC o, bueno, muchas otras. La red de semillas en España. Pepe, ¿el libro cuándo sale? ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Nos Bueno, lo el decís libro sale el después? día 3 de este mes, de mayo, y tú mete en internet, mete en Google, rumbo al ecocidio. Quizás, ¿Rumbo? Rumbo Encarna, al ecocidio. ¿podrías tú buscar el libro? Que lo que hay es un anuncio para que se vea en pantalla. Sí, sí, Ah, casi Voy a mejor. intentarlo, voy a intentarlo. a No mí, pasa ahí, Pepe. Y ahora, como los jubilados ya podemos decir cualquier cosa, no tenemos ninguna condición, Pepe. eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Bueno, Las Pepe, condiciones nos las imponemos nosotros solos. Vamos a ver, voy a buscar yo ahora mismito aquí. sí. Rumbo al ecocidio. Vamos a ver si me sale. Bueno, te están escuchando, Pepe, desde Mozambique, al menos 2 personas que veo yo por aquí. Está en Alcázar, Planeta Que Libros. quiero... Pídelo. Vamos a ver por qué no me sale esto. Tengo miedo de que se... Sí, Oye, bueno, ya lo hemos localizado, Isabel lo ha localizado ya. Ah, ¿lo puedes poner, Isabel? ¿quién lo tiene? Encarna, ¿tú lo tienes? A ver, lo tengo, pero no sé. A ver, voy a intentar lo mismo. Espera, a ver. Compartir pantalla. A ver si sale lo de Google. A ver, a lo mejor. No, aquí. Tienen que autorizar. Ah, sí, vale. Aquí. Este Ahí libro. está. Ese. Exacto. Está en la casa del libro. Sí. Bueno, pero lo podéis pedir en cualquier librería e incluso más. El electrónico vale 8 euros y pico, ahí lo tenéis. El de tapa blanda vale 18 y pico. Pero lo podéis pedir en cualquier librería, incluido también en Amazon, la Casa del Libro, lo que tenéis aquí. Es de la editorial Espasa. Pasa. Ujú. Que es una Y sale editorial, ahora. para los que no son de aquí de España, es una editorial importante, bastante importante en España, quizás de las 3 o 4 primeras. Ya lo hemos pedido nosotros. Isabel, ya Muy bien. Muy bien, bueno, Pepe. Mira, no lo queremos... que trato, si me permites un momentito, Sí, os digo claro. de qué va el libro. En este libro, en la primera, vamos a ver, los 2 primeros capítulos sería un poco lo que tratamos en la charla anterior. El hambre y sus soluciones. El primer capítulo es sobre el problema del hambre como tragedia, como vergüenza, como amenaza, las causas, etcétera, etcétera. Y el segundo capítulo es las soluciones, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y legislativo. Y se ve que es claramente soluble si existe la voluntad política de erradicarla. Entonces son los 2 primeros capítulos. El tercero y el cuarto es las semillas, los recursos fitogenéticos. Y el tercero, desde un punto de vista más técnico, esa primera parte que hemos hecho antes, incluidos pues el caso de lo del... también el valor estratégico, lo que os decía antes de las semillas de la Gestapo, etcétera. Y el cuarto son las negociaciones de la FAO. Y ahí cuento pues todas las intrigas a las que yo estaba sometido y otras personas también. Pero a pesar de todo sale adelante. A pesar de todo, el Tratado Internacional, como os decía, hoy lo han ratificado la inmensa mayoría de los países del mundo, pero se tardó más de 20 años y las dificultades de todo tipo, incluido amenazas, que recibes en ese periodo eran enormes. Bueno, pues en el capítulo 4 se cuenta. En el capítulo 5 ya nos salimos de lo que es sistema agroalimentario y semillas para decir en los demás sectores.
producción de automóviles, producción de casas, etcétera, construcción, lo que tú quieras, está ocurriendo lo mismo con otros recursos naturales. Esos recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, cada vez son más escasos, son más apetecibles porque son más caros en la empresa privada y dejan de ser bienes comunes de la humanidad para ser privatizados. Pero todo eso a su vez, ¿qué es lo que origina? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? La ruptura de los equilibrios naturales, y sobre todo la ruptura de los ecosistemas, sea agroecosistemas o sea ecosistemas en general, y la pérdida de especies. Pero a su vez, también lo que esto origina es lo que os decía antes, cuando tú destruyes los microorganismos del suelo, cuando se degradan los suelos, rompen los ciclos del carbono, del nitrógeno, del fósforo, incluso del agua, producen los gases de efecto invernadero que a su vez provocan el cambio climático. Ese es el proceso. Esto se ve de manera más sucinta en el 5. Para terminar en los dos últimos, 6 y 7, con los temas de tipo soluciones. Soluciones ya a nivel global para este tema del ecocidio. Y entonces ahí, pues realmente el sexto se llama Soñando el futuro más allá de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque algunos de los problemas que no se tocan en los ODS son intrínsecos a un sistema perverso en el que premia destruir los recursos naturales. Y entonces ahí pues entran temas como ¿por qué medir el desarrollo a través del Producto Interno Bruto, que realmente lo que mide es el índice de crecimiento económico, no el grado de felicidad de las personas? ¿Cuáles son las alternativas al PIB? Y entonces desarrollo no puede ser que el PIB sea mayor, sino que la sociedad sea más feliz y más sostenible. O el otro tema, otro tema que es de tipo más político, es el de las generaciones futuras, que ni votan ni consumen. Por lo tanto, sus intereses no están presentes, ni en el sistema económico ni en el sistema político, por muy democrático que sea. Entonces, ¿cómo podemos poner presentes a las generaciones futuras? La idea de la justicia intergeneracional o la idea del defensor de las generaciones futuras en los parlamentos de todos los países. Y se han utilizado. Otro tema que no está en los ODS y que es muy grave, las externalidades, el efecto negativo que se produce sobre el medio ambiente en determinados tipos de actividades que a lo mejor producen más barato, pero a causa de contaminar mucho más. Entonces, ¿cómo se puede hacer que el que contamine paga? En otras palabras, ¿cómo se puede hacer converger economía y ecología? Porque el significado de las dos es el mismo. Para Aristóteles, economía era lo que hoy llamamos ecología. Era el cuidado de la casa tierra incluida. Sin embargo, lo hemos hecho diverger completamente. Hay que unificar ese criterio. O, desde el punto de vista jurídico, considerar el ecocidio como crimen contra la humanidad. Porque lo es en la Corte Internacional. Y entonces ahí, en la última parte de ese capítulo, incluso lo que se habla es un sistema, una gobernanza global que vaya más allá de Naciones Unidas. Y Luis, tú hablabas antes de la vía campesina o de las ONG. Bien, lo que yo propongo ahí es que exista, además del foro de gobierno, que son, porque al fin y al cabo, Naciones Unidas, que es necesaria, que es imprescindible, es un foro de gobiernos, pero no de pueblos, aunque su Constitución dice, en el artículo 1, nosotros los pueblos del mundo vamos a bla, 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 bla. Sin embargo, no es un foro de pueblos, sino un foro de gobiernos, con sus intereses. Entonces, de lo que se trata es, vamos a completar Naciones Unidas, con un foro de gobiernos que debe ser un parlamento mundial, como tenemos en el caso del Parlamento Europeo, con todas sus deficiencias, pero que existe un cauce para que Vía Campesina y muchas otras organizaciones de la sociedad civil puedan participar también en la toma de decisiones, porque ellos no van a tener intereses estrechos. Ahí hay bastantes más cosas. Y el último capítulo, el 7... Pepe, es que nos acercamos a las 9:30. Vale, y te digo ya lo último. El último capítulo, el 7, es ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? Cada uno de nosotros. No vamos a esperar a que lo hagan los políticos. ¿Qué puedo hacer yo para evitar esta situación? Sea para la agricultura y la alimentación, sea a nivel mundial para evitar los cambios climáticos. Ya.
Muy bien, tenemos que llamarte más para que sigas diciendo como tu agricultor, ese que fotografiaste de las urdes, que sigas diciendo cosas que nos ayudarán mucho. Bueno. Yo quiero saludar especialmente a los que están de Mozambique aquí, que no han podido conectar bien, tienen problemas con la red, pero esto está grabado y lo pueden ver posteriormente. Enviaremos un enlace de YouTube para que lo puedan ver tranquilamente. Entonces, un saludo a los mozambiqueños. Ahí hay una a un lado de la pantalla, ¿verdad? Que es Redmi Note, no sé lo que pone exactamente. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia de tantos sitios, Mónica, a ti especialmente, después de tanto tiempo, y a todos. Y que, bueno, tendremos una nueva conferencia que sería el miércoles último del mes próximo, de mayo. Sí. Ya os mandaremos también el enlace para que podáis asistir, será otra cosa diferente, ¿no? Desde el Instituto Munir pues tenemos todo, tratamos de todo, ¿verdad? Porque tratamos de la persona y no hay nada del hombre que no sea ajeno. Entonces, la agricultura, la industria, la economía, la religión, la cultura, la literatura, todo está relacionado con el ser humano y todo puede ayudar al ser humano a ser mejor. Y en eso es en lo que estamos. Así que, bueno, buenas noches y un abrazo a todos. Nada, enhorabuena, enhorabuena. Adiós, Julián. Adiós, Pepe. Adiós. Adiós. Adiós, muchas gracias. A vosotros. Adiós. Adiós, un abrazo. Muchísimas gracias. Es interesante, ¿no? No, es que Hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Suso. Muy bien. Bueno, los que estáis ahí. Oye, María, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto me alegro? El micrófono, el micro. No tienes el micro, no se te oye. Bien. Ahora. Sí, que ya le dije a Encarna un día que estuve hablando con ella que estaba deseando conectar, lo que pasa que no me coincidían las horas. Estuve el último miércoles y me ha encantado. Es un tema que no... Bueno, ignoro tantas cosas, pero mucho y me ha parecido muy interesante. Bueno, y me alegra saludaros. Igualmente, a ver Gracias, si te vemos, María. Si te vemos más. A nosotros también, sí. Este año va a haber en Burgos el aula. Claro, el aula. claro. Sí, pues seguramente me haré una escapadita. Y así os veo. Bueno, un beso. Adiós. Adiós. Bueno, pues yo también os dejo. Saludos a Isabel, a los mozambiqueños. Saludos a Isabel y bueno, y a todos vosotros. Y hasta pronto. Luis, entonces el tema de Dabar... Lo tenemos que dejar para otro día. Venga, sí. Pues ya me decís cuando lo convoco. Muy bien. Venga, bueno, adiós. Adiós, mañana me voy un mes fuera. Ay, bueno. Vale. Pero llevo ordenador y seguiré trabajando. Hombre, ¿qué vamos a hacer sin ti? No ¡Ay, sí, pobre de mí! Vale. Vale. Bueno, adiós.